Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Estáis bien? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar y el mensaje que quería compartir esta tarde tiene que ver con no olvidarnos o no echar a un lado el proceso de la santidad, de la santificación, porque es un mensaje que no es muy aceptado. No sé si será en nuestros tiempos solo o ha sido en todas las épocas y en todas las edades, pues es un tema que no es muy, ¿verdad? No a muchos nos conviene pues estar en ese proceso, y es un proceso que se encarga directamente el Espíritu Santo de nuestra santificación, ¿vale? Entonces tenemos que darle luz y para que veamos el problema en el que nos podemos encontrar. Y bueno, podemos investigar muchas veces en nuestra vida personal cuán de cerca o de lejos tenemos este asunto o este tema o esta doctrina que nos enseña la palabra de Dios, cuán de cerca está. Es algo que me preocupa, que me preocupo por ello, es algo que tiene un tercer o cuarto plano. He comprado mucho un mensaje de este tiempo, de esta época, que es, bueno, pues casi todo vale y bueno, no hay que estar tan enfocado en las cosas espirituales, porque hay muchas cosas materiales, vivimos en este mundo. Bueno, compramos mucho, ¿verdad? Muchos cristianos compran este tipo de mensajes y es un mensaje que es gratis. Pero este mensaje o esto tan gratis, ¿qué ocurre? Que luego podemos pagar todo con nuestra alma en el infierno. O sea que no es nada gratis. Entonces, bueno, vamos a darle esa importancia que tiene, porque la salvación viene ligada o muy estrechamente ligada a obligaciones. Es muy estrecha la ligadura, pero a veces hemos aceptado la justificación que es por medio de Cristo, nos ha justificado por su gracia, por medio de la fe hemos sido salvos, ¿verdad? Pero esto viene unido con unas obligaciones morales y unas obligaciones espirituales. Entonces, por eso digo, cuánto de cerca o de lejos tenemos el asunto de un proceso de santificación para el que ha sido redimido, ¿vale? Yo voy a empezar con un punto donde yo creo que es fundamental y el diablo sabe dónde los hombres es fácil de manejarles, es muy fácil de manejarles. El diablo se maneja muy bien en el pecado, en la mentira, ¿verdad? En la oscuridad, en lo que es gris, en la apariencia. ¿Ves? Él es su terreno, pero el Espíritu Santo se maneja muy bien en la verdad, en la luz, en la santidad. Entonces, cuando no entendemos bien, no es que no sepamos, la cuestión es de que si no entendemos bien lo que es el pecado, el tema de la santidad empieza a alejarse de nosotros. La santificación, el proceso de apartarnos del mal, de las cosas malas, eso empieza a ser algo un poco distante a nosotros. Y ese mensaje no es muy bien aceptado. Al mundo ya ni te digo. O sea, el mundo no quiere saber nada que esté con este acuerdo, ¿no? Que esté de acuerdo con el ser santo, ¿verdad? Lo ven como algo débil, algo que no tiene ningún valor, ¿verdad? Si nosotros compramos ese mensaje que es del diablo, ¿verdad? Es porque a lo mejor no hemos entendido
no hemos comprendido bien lo que es el pecado. Y cuando comprendemos bien el pecado, vamos corriendo a acercarnos a que ocurra en nosotros un proceso y entrar en el camino o en el proceso de la santificación de nuestras almas. Son doctrinas básicas que nos enseña la palabra de Dios. Redención, justificación, santificación, ¿ves? En cuanto somos salvos, las obligaciones vienen junto con nuestra salvación. No podemos perder de vista una obligación moral y espiritual. Y esta nos las da la santificación, que es por medio del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a ver de cómo hemos visto o cómo estamos viendo o hasta qué parte hemos visto la santidad de Dios. Porque tiene que ver con esto. Cuando Dios nos ha revelado, el Espíritu Santo nos revela la santidad de Dios, aquí ocurren cosas. Ocurren cosas en nuestra vida muy fuertes, muy personales. Y es ahí a donde nos empezamos a dar cuenta la gravedad del pecado. El pecado no solo es una palabra. El pecado es algo muy serio que lleva a toda una humanidad, ¿verdad?, al infierno. Pero la santificación es un camino para comenzar, o sea, para terminar en una glorificación final, que es una eternidad con Dios en el cielo, ¿vale? Vamos a ver 3 ejemplos de qué sintieron cuando la santidad de Dios se le presentó a estos hombres. Vamos a ir primeramente a Isaías en el capítulo 6, ¿vale? Isaías capítulo 6 y versículos del 1 al 5. Y encontramos esto. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas dice que llenaban el templo. Por encima de él dice que había serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro dice que daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Versículo 5 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto es lo que estaba viendo Isaías. Versículo 5. Ahora, ¿qué ocurrió a este hombre cuando vio la santidad de Dios? Decía, entonces dije, ¡ay de mí! Dice que soy muerto. Esto es una realidad de alguien que le he revelado la santidad de Dios. Santo, santo, santo. La santidad de Dios es muy complicado, muy difícil a la hora de tener una explicación comprensible. Tiene que ser una revelación. Dios tiene que correr el velo en nuestra vida personal de cada creyente y hacernos ver quién es Él realmente. Él es santo y su santidad es una perfección a un nivel que ni podemos alcanzar nunca, ni alcanzaremos, ni podemos comprender. ¿Qué ocurrió? Dice, ay de mí, que soy muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, dice, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová, el Señor de los ejércitos. ¿Ves? Esta revelación que tuvo Isaías acerca de la santidad de Dios. Dice que vio un trono alto y sublime. Dice, bueno, pues esta es la revelación, lo que yo veo, lo que él vio de Dios. Ahora, ¿cómo veo yo a Dios? ¿Me ha sido revelado? ¿Hasta qué punto o de qué manera, verdad? Me ha sido aclarado, más mejor, revelado la santidad de Dios. Si no hay esta revelación, ¿verdad? Será
a veces tiene que ver por algo. Debo de buscarla. Necesitamos buscar, de tener esta revelación. Dice, ay de mí, ay de mí. Si yo no entiendo lo que es el pecado, de verdad, no entiendo el problema del pecado, entonces no podré seguir a la santidad de Dios. No podré continuar. Siempre andaré con mucho tropiezo, ¿verdad? Andaré, pues bueno, como un pensamiento de este mundo, ¿no? Como decíamos, un poco rebajando el estándar de lo que es una vida santa. Porque no conozco, no entiendo bien qué es el pecado. Dice, pues que me lo explique, no, pues pídele a Dios que te lo explique, ¿verdad? Y Él lo está haciendo, solo que a veces no aceptamos esta explicación. Vamos a ir un momento a Lucas en el capítulo 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículos 8 al 10. Dice que viendo esto Simón Pedro, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, porque por la pesca, dice que habían hecho. Dice, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, dice, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, dice, serás pescador de hombres. Bueno, esto es lo que conocemos y demás. Pero fíjate la revelación que tuvo este hombre. Dice que cayó de rodillas. La revelación que tenía de Jesús, el Santo, dice que hizo que él cayera de rodillas. Y no solo eso, sino que le dijo, apártate de mí. Y nosotros muchas veces nuestra oración es, Señor, déjanos, queremos estar cerca de ti. Pero fíjate cómo cuando hay una revelación clara acerca de la santidad de Dios, te encuentras, te ves no limpio, vamos a decir, te ves sucio, no te ves digno, porque delante de ti está Dios que es santo. Y la santidad dice que te desploma. Y el interior del hombre, ¡bum!, cae. Y dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. No merezco que tú estés conmigo. Digo yo, ¿hasta qué punto tenemos esta revelación? ¿Andamos como con el Señor como meros amigos? ¿Como meros compañeros en esta tierra? ¿Como mi ayudador, que sin Él no puedo hacer las cosas? Está bien. Pero andamos y caminamos con alguien que tenemos que estar de acuerdo con Él. Que tenemos que estar de acuerdo con Él. Y con Él caminamos con el Espíritu Santo. Entonces toda esta revelación que tenemos nos lleva a tener un pleno o un buen conocimiento de lo que es el pecado. ¿Vale? Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9 al 19. Una visión del Hijo del Hombre. Dice, yo Juan, a Isaías, Pedro y los que estaban allí, ahora Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, dice, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que estás viendo. En un libro lo que ves. Y envíalo, dice que a las 7 iglesias, dice que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vamos a leer hasta el 19. Bueno, dice que me volví para ver la voz, dice que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
Dice, vestía una ropa, dice, que llegaba hasta los pies, y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, dice, como un horno, y su voz, dice, como estruendo de muchas aguas. Dice, tenía en la diestra estrellas, las 7 estrellas. Bueno, vamos a saltar de aquí al versículo 17. Bueno, tenemos uno, lo leemos. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora dice 17. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Vale? Esto que pasó y que ocurrió, dice, bueno, pues no, yo no he llegado a caer o esta claridad no la he llegado a tener. Mira, yo creo que hemos tenido y tenemos la claridad suficiente como para no alejarnos de un proceso de santificación. Para entender no solo básicamente, sino con amplitud lo que es el pecado. Y si entendemos lo que es el pecado, no nos apartaremos nunca, ni negaremos, ni rehusaremos, ni nos sentará como algo pesado, ¿verdad? Cada vez que la Biblia o la palabra de Dios o el Espíritu Santo nos hable de santidad y de santificación. No pasará eso. Entonces luchemos por esto. El tiempo es muy agresivo y nos desgasta mucho mentalmente, nos desgasta mucho espiritualmente, sufrimos un desgaste. Pero creo que en los 3 sitios que hemos leído dice, no temas. Tranquilo, no temas, yo estoy contigo. ¿Verdad? Esta es la promesa que nos levanta, que nos ayuda a permanecer en este proceso de santificación. Es lo mejor que nos puede pasar. En los tiempos en que nos hemos olvidado y nos hemos dejado de llevar por ciertos problemas, por aflicción, por lo que sería, hemos sufrido una consecuencia, siempre. Y nos hemos dado cuenta, estoy fuera del camino. Me he apartado de este proceso, de este plan de santificación. El Espíritu Santo está, ¿verdad? No le dejo que obre, lo he entristecido por mi pecado. Volvamos, debemos entender el pecado. Mira, el pecado también es algo que tenemos una cierta, definición de lo que es el pecado y demás. Hay un pecado que es por herencia, heredado. Por la herencia de Adán, la desobediencia, heredamos el pecado. Hay un pecado que es imputado y hay un pecado, y el pecado personal. O sea, estamos hablando de 3 situaciones que nos atañen, que las vivimos y que tenemos que pelear con ellas. ¿Cómo peleo yo contra todo esto? ¿Ves? ¿Cómo peleo? Santificándome, apartándome, dejando al Espíritu Santo obrar y descontaminarme cada vez que me ensucio, cada vez que pecamos. No comprar ningún mensaje del diablo. Yo creo que eso sería una buena cosa, no comprar sus mensajes para no debilitarnos. No sé si la iglesia del tiempo ha cambiado alguna parte de la Biblia, bueno, posiblemente muchas, pero hay que adaptarse a estos tiempos. Si oímos esto de un hermano, de un cristiano, debemos de decirle, estás pecando hablando esas cosas. Dice, porque la palabra de Dios te indica lo contrario. No os adaptéis a este siglo. No lo hagáis. Entonces, ¿qué mensaje he comprado yo? Un mensaje del diablo. ¿Para qué? Me lo ha vendido gratis. Es fácil de llevar, es fácil de pensar. Con todo lo que está pasando, ¿verdad? No hay que aflojar. ¿Por qué? Porque entiendo lo que es el pecado. ¿Vale? Vamos a continuar. Soy muerto, cayó de rodillas,
caí como muerto. Hemos dicho que hemos tenido o tenemos una revelación. No sé cada uno hasta qué punto la tiene de la santidad de Dios, ¿vale? Pero hay que ser fieles a ella. Vamos a leer un versículo. Hechos 26, 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, ahora que dice, no fui rebelde a la visión que vino del cielo, sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice, pero no fui rebelde, no me rebelé, no me puse en contra, ¿verdad? Que es de lo que quiere el diablo, que nos pongamos en contra. Nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, a veces somos tentados desde nuestra propia concupiscencia, de nuestros malos deseos, ¿verdad? Y nos quiere poner en contra de la visión que hemos tenido. Y ha sido una visión de Dios, del Dios Santo, de la perfección. Esa es la que hemos tenido. Ese es el encuentro que hemos tenido. Hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús es santo. Es Hijo de Dios, es santo. Porque santo, santo habla de la Trinidad. ¿Vale? Nunca compremos tampoco este mensaje. No nos rebelemos contra la visión. Pablo fue fiel a esta visión. Toda visión, toda revelación, toda palabra de Dios que venga del cielo, luchamos por ser fieles, mantenernos fieles en lo que hemos visto, en lo que Dios nos ha hecho ver. Nunca olvidarnos de ello. Mira, el tiempo como cristiano no es un impedimento para olvidarnos de las cosas. Cuanto más avancemos y nos olvidamos es porque estamos perdiendo el contacto con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. El tiempo no es. El tiempo del cristiano es un contacto mucho más íntimo, una comunión mucho más íntima con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Y esta es nuestra revelación. Esta es la revelación de todos los que estamos aquí. Pues seamos fieles, porque esa revelación no viene del diablo, viene del cielo. Y nos ha hecho ver, dice, apártate de mí. ¿Por qué le dijo eso? Fíjate. Se vio tan sucio, se vio tan... No se podía identificar con Jesús. Dice, apártate de mí, no soy un hombre pecador, soy un hombre malo. Esta es la visión. Pedro tuvo su tropiezo, pero luego conocemos a Pedro como este cabeza también de la iglesia, ¿ves? Que fue fiel a la visión, a la revelación de la santidad de Dios. Él en su momento, pues bueno, vemos la negación de Pedro, que con lo que pasó allí y demás, pero él estuvo hasta el final fiel en la visión que vino celestial del cielo, que vino de Dios. Él estuvo junto a Jesús, santo. Es la unión de dos naturalezas, una naturaleza divina de Dios y una naturaleza humana, pero sin pecado, ¿verdad? Sin pecado. Tenemos que pensar, ¿por qué? Dice, ¿por qué necesitamos entender bien, lo máximo posible, cada vez más, qué es el pecado? Porque nos lo pasamos por alto. Nos lo pasamos por alto a veces. Y empezamos a bajar la intensidad de la santidad. Cuando hubo un sacrificio en la cruz, cuando ha tenido que haber para la remisión de nuestros pecados y de todos los pecados del Antiguo Testamento,
y del Nuevo Testamento se han tenido que redimir, se han tenido que expiar por medio de ¿qué? De la sangre, de una vida por otra. ¿No será esto que es que tiene tan de importancia entender lo que es el pecado? Ahora lo tengo que entender por cómo se ha tenido, cómo Dios ha tenido que perdonar. Cristo fue el que es nuestra propiciación. Así ha satisfacido la justicia de Dios. O sea, el sacrificio es tan grande porque el pecado es grave en todos los contextos, en todos los sentidos, en todas las formas, en todas las palabras que no son. Es pecado. Y ahí es a donde el Espíritu Santo nos llama a estar ahí, en la santidad, en el proceso de la santificación, de la pureza y de la limpieza. Seamos fieles a la visión que vino del cielo y que viene del cielo, ¿vale? Tenemos eso como, bueno, un poco de referencia de lo que estamos hablando. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Un fiel siervo de Dios, fiel siervo de Jesucristo, un hombre espiritual, por supuesto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nos encontramos esto. Por tanto, dice que ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿verdad? No invirtamos la palabra de Dios, ¿ves? Que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así, dice, como aquel que os llamó es santo, la visión, el que nos llamó es santo, no es cualquiera. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, porque el que os ha llamado es santo. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor. Dice, ¿cuánto? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí nos habla, dice, que de la estancia en esta tierra la llama peregrinación, como alguien que está de paso. Y el hombre está de paso en esta tierra. Pero cuando termine el estar de paso, tiene que enfrentar la eternidad. Y cuando ya pases el umbral de la muerte, ahí, no sé, al hombre le espera una condenación eterna, o una salvación, una glorificación final, o sea, eternamente con el Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la seguridad de salvación. ¿Ves? Todo encaja. La Biblia es un todo. Un todo. Cuán grande es el sacrificio, por algo será. O sea, la gravedad de la desobediencia de la criatura creada por Dios, un Dios santo, perfecto. La desobediencia ha sido de una gravedad alta, que no nos podemos ni llegar a poder imaginar. Pero necesitamos entender qué es el pecado. Cuando Dios dio la ley, este es lo que hay que hacer, esta es lo que hay que hacer, esta es mi ley para que el hombre se conduzca. Esta misma ley dice que nos imputó. Por eso a partir de la ley hay un pecado que es imputado. Ahora ya nos vemos, el que está imputado significa que está en contra de la ley. ¿Por qué vimos y se ve que eres pecador, que soy pecador?
porque la ley me lo dice, me lo dicta. Y entonces yo quedo imputado por causa de la ley, por herencia, por imputación y por mis pecados personales. O sea, la palabra de Dios tiene que ver con el pecado y con la redención. Dice, Cristo vendrá por segunda vez, pero ya no por causa del pecado. Bueno, esto hay que matizarlo. Ya no viene a salvar a nadie, en el sentido de cómo vino por primera vez, a entregarse a la cruz. Pero por causa del pecado, sí va a venir, porque va a venir a juzgar. Entonces todo tiene esta conexión. Yo tengo que entender bien qué es el pecado. Y una definición intelectual va a ser muy difícil. Pero cuando Dios nos revela, y nos lo revela cuando vemos y nos revela su santidad, entonces calculo, me doy cuenta de que el pecado está en mí. Soy hombre pecador. La santidad de Dios me la ha revelado. Si yo no busco eso, si yo no tengo esa revelación, tengo un conocimiento de que no robarás, no matarás, no harás. Pero daros cuenta que la gracia es la que nos da la santidad, nos provee de santidad, no las obras de la ley. Está escrito. O sea, por cumplir la ley no somos santos. Dice, no, yo es que cumplo todos los mandamientos. ¿No? Jesús tuvo una conversación con un joven, ¿no? Que le dijo, ¿cómo estamos con esto? Yo, desde joven. Dice, ¿y con la vida eterna cómo está? ¿Ves? No eres santo, y sin santidad no podemos ver a Dios, ni nadie verá a Dios por medio de nosotros, ni el que no ha sido apartado, santificado, no puede entrar en la gloria de Dios. Revelación de Dios. Comenté al principio que la justificación, el haber sido justificados por medio de Cristo, dice que viene estrechamente ligada a unas obligaciones. ¿Qué obligaciones tengo como un redimido, como uno que ha aceptado la justificación de Cristo? Pues tengo unas obligaciones, porque he sido rescatado por un Dios santo. Entonces dice, sedlo porque yo lo soy, ya tengo una obligación. O sea, desligarme de mis obligaciones, ¿ves? Es ponerme en un serio peligro, peligro de juicio, peligro de perdición. Entonces, el camino de la santificación es fundamental. Son 5 doctrinas básicas. Y una de ellas es, esta peregrinación tiene que hacerse en santificación. Ser santificados, limpiados, cambiados. El carácter, las características tienen que ser transformadas. Jesús nos advirtió, su palabra nos advierte y advierte con fuerza. Dice, el tibio, porque ese es otro mensaje que compramos mucho, la tibieza, un poquito de aquí, un poquito de allá. Jesús habló de ello, el remiendo. ¿Os acordáis? El vino viejo, todo se echa a perder. El querer una mezcla, eso es un mensaje que está muy cotizado. O sea, se compra muy fácil. Porque la pecaminosidad, interior, busca comprar estos mensajes. Son del diablo. Y vamos a leer si nos da tiempo. El diablo anda buscando siempre como un león. Lo representa como un león porque habla de poder. El león como poderoso, ¿verdad? Pero también Jesús es el león de la tribu de Judá.
poderoso, su rugido de león, su ferocidad en el juicio a las naciones, a los hombres impíos, juzgando su pecado, el no haber querido arrepentirse y hacer una vida santa. Juicio y puerta cerrada a la eternidad con él, ¿vale? Bueno. El proceso nos hace alejarnos de las cosas malas y de los malos caminos. La santificación hace que nos alejemos. Si no, muchas veces decimos, por mis fuerzas voy a vencer esto o aquello que es pecado. Es imposible. Es por la ayuda, por el ayudador, el que hace que podamos apartarnos de las cosas malas y de los malos caminos. La santificación. No hay otro camino. Ahora podemos entrar y hacernos una pregunta. Dice, sí, pero aquí hay un estándar un poco amplio de que unos piensan que lo que para ti es malo, para mí no es tan malo. ¿Ves? Si no lees la Biblia, o si yo no leo la Biblia, puedo entrar en ese juego o en ese debate. Pero si yo sé lo que Dios me pide, he aprendido lo que es malo y lo que es bueno. Y no movernos de esa posición. Porque a veces decimos, no, pobrecito, pobrecito, y caemos en esa, por sentimientos. Es a donde el diablo es experto. En eso, no, hombre, es que cuidado. Hay que ser humilde, pero lo que es malo. Y lo que es un camino malo es un camino malo. ¿Verdad? Bien. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, un poquito más atrás. Y en el capítulo 12 encontramos también versículo 10. Y vamos a empezar a leer acerca de la disciplina. No todo el pasaje, pero dice en el 10, 12:10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Sabemos que está hablando de nuestros padres naturales. Dice, pero para lo que nos es provechoso. Pero que habla de Dios, nos disciplina para algo que es provechoso, que tiene un provecho, que tiene un bien, que hay una acción de un cambio, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué es la disciplina de Dios? ¿Para enfadarnos con Él? ¿Para enfadarnos con el que el Señor ha mandado cerca de mí para decirme y corregirme? ¿Para enfadarme con Él? No, nunca lo tomemos así, por eso hay que conocer bien la Biblia. Dice que para que participemos de su santidad. Fíjate, el hombre cualquiera, todos los cristianos tenemos que ser disciplinados por el Señor. Y a veces es directamente, a veces es por la palabra, y enseguida lo captamos. Pero la mayoría de las veces es por medio de otros hermanos, ¿verdad? Y hay que estar bien, tener un buen corazón, y tener una idea, más que una idea, una claridad de que cuando alguien viene a ejercer una disciplina de parte del Señor, que no viene de su parte, que viene de parte del Señor, tenemos que saber y tenerlo bien claro, y nos lo apuntamos ahí, que es para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Tiene que ser algo importante, hermanos, ¿o no? Si no, es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No parece causa de gozo. El primer encuentro con la disciplina no es de gozo. Y si no, de tristeza. Bueno, si es una tristeza que viene de parte de Dios, dices para salvación. Pero si nos entristecemos porque nos hemos enfadado, o nos hemos enojado, o hemos replicado, o hemos desobedecido a una autoridad,
que no es autoridad humana, que viene de parte de Dios. Entonces dice que esa tristeza nos va a condenar, nos va a juzgar, nos va a pasar factura en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Pero después dice, después da fruto apacible de justicia. Dice un fruto de una vida recta. O sea, la disciplina a donde nos lleva es a tener una vida recta. ¿Ves? Hay muchos mensajes contrarios a esto, que los podemos comprar, esos son gratis. Pero el fin va a ser caro, muy caro. Entonces, el cristiano paga un precio, vamos a decirlo así. No, otro dice, no, el precio lo pagó el Señor, y ya, Él pagó por ti y por mí. Pagamos un precio de negación, de autodisciplina también. Pagamos un precio de vivir una vida muy contraria a la que vive el mundo. Hay un precio, porque hay unas obligaciones, y estas obligaciones cuestan un precio. La palabra precio aquí tiene que ver con que cuestan, pero en el momento en que nos dispongamos a hacerla, nos daremos cuenta que no era tanto como pensábamos. Pero es nuestra propia carne, ¿verdad? Y nuestro propio orgullo lo que nos impide dar ese paso de decir, adelante. Dice, es verdad que ninguna disciplina, en cualquier tipo, es agradable. Pero bueno, el fruto es de una vida recta. Una vida, dice, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pasamos al versículo 12. Por lo que nos hemos estado hablando y leyendo, dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Dice, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿vale? Dice, seguid la paz. Vamos a tratar un poco con este tema. Seguid la paz con todos y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. No lo sabemos. Y esto lo hemos oído y lo hablamos. Yo tengo un apunte aquí. Tenemos que esforzarnos. Tiene que haber un esfuerzo de vivir pacíficamente con todos. Esto es lo que nos está diciendo en medio de este. Pero es que viene hablando de una disciplina que viene para santificarnos, ¿vale? Que no es agradable, pero al final es un fruto, el fruto es una vida de rectitud, y nos da una consecuencia, y dice que el no aceptar la disciplina que viene de parte de Dios para la santificación nos lleva a un camino, dice que de manos caídas, de rodillas paralizadas, de sendas de pies cojos que se salen del camino. Nos debilita, nos hace extraviarnos. O sea, la disciplina para el cristiano no es algo que tenga que tenerla lejos de mí, la disciplina. Y la santidad también. Mira, vienen juntos. Vienen juntos. ¿Quién no ha tenido que ser y tendrá que ser disciplinado? El rebelde y el necio va a ir en contra siempre de esto. El mundo no quiere disciplina, quiere libertinaje. Entonces, si compro un mensaje diferente al que estoy leyendo en la palabra del Dios Santo que me salvó, voy a tener también una consecuencia. Me voy a empezar, dice, manos caídas, desaliento, desconcierto, pisar fuera de lo establecido en la cruz de Cristo.
de esa ligadura que viene, de lo que hablábamos antes, de esas obligaciones, me salgo de mis obligaciones y me debilito. Esforzaos por vivir pacíficamente con todos. Ahora mirar esto, pero no a costa de la santidad. ¿Qué puede significar esto? Yo tengo que sacrificar mi santidad por vivir en paz con los demás. Hay que tener cuidado, que es lo que os hablaba yo un poco. Dice, no, es que si entro en un conflicto, no estoy siguiendo y teniendo la paz con todos. ¿Vale? Y eso, voy a sacrificar yo mi santidad, voy a tener que ceder a hacer algo que Dios no aprueba por estar bien con todos, es lo que está diciendo. No podemos sacrificar nuestra santidad, ¿verdad?, por estar bien con todos. Y hay que esforzarse. Pero a todos dice que no podemos agradar. Y cuando no podemos agradar a todos es por varios motivos, pero uno puede ser porque no eres afín. No somos afines. Entonces no podemos estar en paz. Queremos esforzarnos, pero si yo tengo que sacrificar mi santidad y empezar a rebajar lo que es santo por estar en paz, no lo vamos a hacer. Y el diablo usa mucho esto. No, tenéis que estar en paz con todos los cristianos, no os podéis enfadar con nadie. Bueno, si os enojáis, dice, no pequéis y no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. También es verdad. Tenéis que ser, balsas de paz, esforzados por tener paz, pero nunca sacrificando la santidad. No comprometer la palabra de Dios. Y por pena, por sentimientos, no es que bajo y me dejo y suelto algo que es de la santidad de Dios. No lo hagamos. Esforcémonos, pero nunca el precio sea nuestra santidad. Versículo 12, pero ahora el 14, pero dice el 15, más bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella dice que muchos sean contaminados. Bueno, si nos apartamos, si sacrificamos la santidad, si comprometemos la palabra de Dios, empezamos a tener una tierra muy favorable, muy fértil a la amargura. Esto es lo que dice aquí. Y hay que entenderlo. Si la Biblia lo dice, hay que mirar por qué nos lo está diciendo. Si sacrifico la santidad, estoy haciendo un campo fértil para raíces de amargura, donde al final voy a ser yo contaminado por mi propia concupiscencia, porque he rebajado mi santidad, le he aguado, la he comprometido, y al final dice que hasta muchos pueden ser contaminados por ella, y uno mismo, ¿vale? Dice, no sea de que haya algún fornicario o profano como Esaú. Dice que por una sola comida, dice que vendió su primogenitura, vendió la bendición de ser el hijo primogénito. De repente sale Esaú, de repente vemos que dice, ¿dónde está la conexión? Amargamente buscó la bendición y no la halló. Comprometió su santidad, su verdad, por algo del mundo. En este caso fue algo tan liviano como una comida. Quiere decir que le dio más importancia a su estómago, y esta es la enseñanza, que a lo que vino del cielo. Esaú era el primogénito, ¿no? Y vendió. Y lo vendió por nada. Y nos dice, cuidado. Dice que vuestra santidad no se vea comprometida por nada. Cuidado con los sentimientos, con
la fuerza de este mundo. Cuidado con lo que se levanta dentro de nuestro corazón. Cuidado. Dice, porque mirar Esaú perdió la bendición y la quiso recuperar y no fue posible. No fue posible. ¿Vale? Bueno, y nos sigue contando y demás. Tenemos esto acerca de la santidad. Vale. Aquí han aparecido dos palabras que habla de fornicario y habla de una fornicación espiritual. Se unió con algo que no tenía que ver con nada de Dios. Se unió. Dice, y profano, algo que está en contra de Dios. O sea que este hombre, su cambio fue a mal. ¿Dónde estaba? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su mente espiritual? ¿Cuál era el corazón de Saúl? Y nos lo da como un ejemplo. No nos juntemos, no hagamos esta unión, el profano, lo que está en contra de Dios. Y lo sabemos, y aún así vamos hacia adelante con ello. No lo hagamos, no pongamos en la santidad como algo que es menos que un plato de lentejas o cualquier cosa que este mundo nos ofrezca, ¿vale? Bueno, en el capítulo 9 de Hebreos, y en el versículo 22, hemos hablado un poco antes acerca de esto. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, el pago por el pecado es bastante alto. No es un pago monetario ni de este tipo. Es la sustitución de una vida por otra. Tiene que ser algo, grave el pecado para que esto tenga que solucionarse de esta manera. Mi vida por la de otro. Cristo hizo esto. Yo lo entiendo por qué tuvo que ser así, ha tenido que ser así. El hombre ha pecado contra el Dios Santo. Pero ahora nosotros estamos en el nuevo pacto y es por la sangre de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento también tenía que ver con la sangre, con un derramamiento de sangre, con una vida por otra vida. Algo grave ha pasado, algo grave pasó. Y viene y llega hasta nuestros días, hasta nuestras vidas. Si yo no entiendo el pecado, no voy a vivir una vida de santidad porque no lo entiendo. Me empiezo a permitir cosas, a ser tolerante. Y la tolerancia no tiene nada que ver con esto. A ser permisivo. Y permitirnos. Claro que hay que actuar en los tiempos de Dios. Pero eso no quiere decir que estés permitiendo algo, sino que estás esperando en Dios. A veces juzgamos muy rápido el fruto y las consecuencias y las vidas de los demás hermanos. Pero a veces es una espera. Y esa espera no tiene que ver con tolerancia, ni tampoco con, como decía antes, de quitarle importancia a las cosas. Eso es un buen mensaje del diablo. No le des tanta importancia a las cosas. No le des. Dásela. Porque Cristo dio toda su vida por causa de nuestro pecado. Es muy fuerte. ¿Vale? Si leemos el Levítico,
vamos bastante atrás, en el capítulo 17 y en el versículo 11, así siempre ha tratado Dios con el pecado. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice, os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. Dice, os la he dado, esta es la manera. El precio es altísimo, es grandísimo, porque el pecado es algo muy... O sea, que ha traspasado la ley de Dios. Se ha enfrentado al Dios Santo para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre dice que hará expiación de la persona. Esto estamos en el antiguo pacto. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Ya no es por sangre de animales, ¿verdad?, sino por la sangre de Cristo. Pagó con su vida por mi pecado. No podía ser de otra manera. Para Dios, ¿cómo ve el pecado? Dice, como corrupción, algo maloliente, corrupto. Así lo ve. Y lo ha lavado nuestro pecado con su sangre. Su vida por la nuestra. ¿Entiendo esto? Si lo entiendo, me da un entendimiento acerca de lo grave, la gravedad del pecado. De la gravedad del pecado, ¿vale? Podemos investigar sobre estas cosas para tener un buen entendimiento, para poder entender bien la cuestión del pecado y no salirnos del camino de la santificación. 2 versículos más y terminamos. En la carta a los Efesios, dirigida a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Ahora dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora que dice, ni deis lugar al diablo. Esto es el fruto de la tolerancia, del no le des tanta importancia. Bueno, déjalo pasar. ¿Qué hacemos? Le damos ocasión al diablo. Le damos esa ocasión, aunque habla del enojo. Pero ahora viene diciendo, fíjate el pasaje por dónde va. Y dice, el que hurta, no hurte más, sino que trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Y el día de la redención tenemos que ser distinguidos. El Señor, aunque lo sabe, la distinción ha sido un sello para distinguirnos. Y los que tienen el sello del Espíritu Santo, ellos son los verdaderos hijos de Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes es venirnos los unos con los otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nuestro perdón vino por su vida. Por su vida. El Señor dejando su gloria. Nadie podía pagar por nuestro pecado. Mira, la humanidad entera al infierno. Este es el amor de Dios. Podemos comprender el amor de Dios. Dice, no, bueno, sí, pero yo también he leído que el amor de Dios dice que es cuán ancho, largo, profundo. ¿Qué dimensiones tiene el amor de Dios? Pues mira, el amor de Dios lo vemos en la persona de Cristo, que dejó su gloria, se humilló, tomó un cuerpo para llevarlo a la cruz, donde todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, fueron cargados sobre él,
y Él murió. Pero como era Dios, resucitó. Y ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Si eso tan incalculable, incomprensible, que no llegamos a calcular todo esto que Dios ha hecho por el pecado del hombre. Dice, no entendemos que el pecado es grave. Dice, dejar de hacer esto, ni palabras, ni hurto, ni historias. Que a veces decimos, una mentirijilla, ya. Pues a Dios, eso está fuera de la santidad de Dios. Lo primero que dije, las mentiras y todas estas cosas tienen que ver con el camino de santidad. Hay que dejar y dejar y dejar y dejar y dejar para tener esa semejanza con Cristo. El que esté en pecado se va al infierno. El que peca le da ocasión al diablo, se aleja de Dios. Que no haya entre vosotros ni profano, ni fornicario espiritualmente, ni se junte haga comunión con nada que no sea la fe en Jesucristo. ¿Vale? Último, decíamos, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y ahí vamos a acabar. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Bueno, sí, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, voy a parar aquí porque quería explicar un poco el tema este. Igualmente jóvenes, la palabra jóvenes es jóvenes, pero al estar en el contexto que estamos leyendo habla de los pastores. Los pastores, versículo 5, capítulo 5, pastores jóvenes, dice. Someteos a los pastores principales. ¿Ves? A los jóvenes ya tenemos también, Dios tiene su palabra, pero aquí se refiere a esta juventud en el pastorado porque está dentro del contexto de pastores. Bueno, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando vuestra ansiedad, quiere decir, todas nuestras preocupaciones, somos capaces de echar todas nuestras preocupaciones, de verdad, con fe, porque si la echamos por echarlas, porque sé que hay que hacerlo, porque sé que puede ocurrir algo, porque sé que Cristo puede llevar mis preocupaciones y las de toda la humanidad juntos, pero la tengo que echar con fe, con mi fe, no con la de mi hermano, con mi fe echo las preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, ser sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Tomar ocasión, a quien apartar, a quien engañar, a quien venderle uno y otro mensaje, que es del puro diablo, puramente de su cosecha, para que el cristiano, el Hijo de Dios, compre y se debilite, y permita, y sea tolerante, y diga, bueno, no está, bueno, es una tonterita. No nos lo permitamos. A la larga es un problema. Es un problema. El 9 dice, al cual resistir firmes, pero con fe. Dice, sabiendo, dice que los mismos padecimientos, o sea, las mismas aflicciones, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice más, el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. Dice, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Este es el objetivo, ese es el punto de mira, la perfección. No en el sentido humano e intelectual que hablan del hombre perfecto. Sí, Cristo es el hombre perfecto, sí, pero una perfección en todos los sentidos,
El mundo habla de una perfección en cuanto a modo de vida o modo de expresión o modo de comunicación. Pues la humanidad ahora está tan desorientada que va buscando ese tipo de personalidad. Mira, hay un mensaje que es muy comprado. Dice, vende tu exterior, pero esconde tu interior. Haz que parezca que eres, pero tú no digas nunca lo que realmente sientes. Eso, y sobre todo a jóvenes los mata, o sea, los destruye. En el mundo están siendo destruidos con este mensaje y es comprado una y otra y diario y cada vez más. Ten un buen exterior para poder camuflar tu interior. Y esto, si compramos esto, ¿verdad? Y bueno, si estamos en el mundo estás de moda, está claro, estás de moda. Pero si estás en medio del pueblo de Dios, ¿cuánto más? ¿Cuánto se puede resistir una apariencia externa? Y tú nunca cuentes lo que hay en tu interior. Tú usa las redes sociales y tu perfil que no sea el que tú eres. Así te escondes más todavía. Ese es el mensaje. Y ese mensaje es algo espiritual y es del diablo. Y si un cristiano compra eso, busca esa imagen, ¿verdad? Espiritual, moral, pero nunca se sabe realmente lo que hay en su corazón. Solo Dios lo sabe, claro. Entonces no es una buena práctica. No es. Y es muy barato, es gratuito. El diablo sabe moverse en el pecado, en la mentira, en la oscuridad. Él es un maestro. Pero el Espíritu Santo es el Rey de la luz. El Rey es el Señor, pero el Espíritu Santo en el Rey en el sentido de que Él gobierna la luz. Él sabe cómo moverse en la luz y cómo combatir el pecado. Cuidado, es mejor que se sepa nuestro interior, aunque tengamos una fachada que no sea muy bonita, no importa. No importa. Y eso es a donde nos quieren desviar muchas veces. La eternidad no es cosa nuestra. La eternidad no es cosa nuestra. Tú no digas nunca lo que sientes. Ocúltalo. ¡Qué mensaje! Quien compre ese mensaje está perdido. Nosotros tenemos la Biblia, que es nuestra guía. Termino con esto. Aquí aparecen dos palabras, ansiedad y padecimientos. Son sentimientos, son cosas que todos vivimos. Cuidado con esto, porque ahí es a donde actúa el diablo. Por eso dice, anda como león rugiente. Y nos dice dos. Ansiedad, o sea, preocupaciones. En esas preocupaciones el diablo sabe moverse. Sabe moverse. Y te puede, desgastar y desgastar y desgastar. Pero nosotros sabemos que, ¿cómo hacemos? Llega un punto en que dices, Señor, ¡pum! Echas tu ansiedad, tu preocupación en el Señor con fe y todo cambia. Y mañana otra vez las preocupaciones, pero otra vez las echamos en el Señor. Quiero decir que en él los sentimientos es un campo del diablo, donde el diablo actúa con poder. Los padecimientos tienen que ver con las aflicciones. Cuando estamos afligidos y todo ese tipo de cosas por los motivos y causas diferentes. Ahí está, como león rugiente. Y le habla, pues jóvenes, pastores, creyentes, podemos incluir, cuidado,
¿eh? Ancianos, igual, el león rugiente anda. Los ataques más feroces van contra el cristiano verdadero. Al resto ya los tiene bajo su mano. Pero contra el cristiano verdadero el ataque del diablo es feroz. Es como un león rugiente, que busca, espera, y no ataca porque sí, espera. Un día oí un ejemplo acerca de esto. Dice, en las cosas más naturales es a donde el diablo te quiere atrapar. Y ponía el ejemplo de un león cerca de un río, detrás de la maleza, y esperaba a que los demás animales, en su necesidad natural, en su preocupación, en sus sentimientos, en lo que es natural, tenían que ir a beber, y ahí es a donde él estaba. Y cuando había un descuido en lo natural, en lo que, ¡bum!, es cuando aparecía. Dice, resistidle, no demos ocasión, busquemos la santidad, camino de santidad, es un mensaje básico del cristiano. Si haces esto, deja de hacerlo. Es dejar lo malo y el camino malo. Eso es santidad, santificación. ¿Por qué? Porque el Señor no anda por malos caminos ni anda por malas cosas. Quiere decir que Él es santo, por tanto tienes una obligación. Tengo una obligación de ser santo, porque ha aceptado la justificación. La justificación venía ligada a obligaciones. No tengamos la osadía de separarlas. Cometemos un error. El diablo nos ha engañado. ¿Vale? Amén. Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, que es tan clara, y la revelación que hemos tenido de ti, Señor, nos ha hecho caer al suelo, arrepentirnos, Señor, viendo quiénes éramos de verdad. Si no hubiéramos tenido, Señor, ese acercamiento tuyo a nosotros, Señor, nunca podríamos haber sabido realmente en qué situación estábamos en nuestra vida, en pecado, en un camino que va a la destrucción y al infierno y al juicio. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Hemos oído tu palabra, Señor, tenemos nuestras Biblias, las leemos, Señor, las obedecemos tu palabra, Señor, buscamos tu bendición. Ayúdanos, Señor, en la aflicción, en las preocupaciones. Tenemos la fe, la verdadera fe, para poderlas poner en tus manos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Todo contrario, todo muy, muy confuso, Señor. Pero tú eres luz. Y en medio de las tinieblas es cuando la luz más se hace ver. Gracias por todo, por este día que hemos pasado, Señor, por la semana que nos has dado y por todo lo que hemos vivido, Señor, contigo. Gracias, Señor. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve